de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos una vez más aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Y esto es importantísimo, sobre todo con el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Es un tanto difícil quedar bien con todas las personas, y no pretendemos eso. Solamente queremos ser enfáticos al ser las 3:03 en señalarle a ustedes, amigos y amigas, que nosotros somos un medio de información. Como medio de información, compartimos con ustedes las noticias, traemos analistas, personas que nos ayuden a entender y a comprender los diferentes temas, como es el caso de hoy. Pero aquí no le estamos diciendo a nadie ni cómo Acá estamos.
Bien, rogamos las disculpas del caso, un problema de fluido eléctrico en la zona donde nos encontramos. Otros días ha sido el internet que nos ha hecho una mala pasada, pero no, hoy fue la electricidad y ahora como todo es tecnológico, cuando no hay electricidad se queda uno totalmente ayuno de información. Para no quitarles más tiempo, la observación que quiero hacer es sencillamente una. Hay personas que se molestan porque uno no piensa como ellos. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, traemos la información y ustedes deciden si las personas que están con nosotros tienen o no tienen razón. Lo importante es el análisis y compartir ideas. Les pido por favor que no se nos enoje nadie, analicemos y desde luego participen vía WhatsApp, nuestro WhatsApp 83414142. Ahora sí, ya no vamos a atrasar más a nuestro invitado, el licenciado Paul Chávez, que nos hace el favor de acompañarnos una vez más aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un tema importantísimo, un tema que realmente a todos nos preocupa mucho, como es la crisis en Venezuela, crisis en América Latina. Licenciado Paul Chávez, las disculpas del caso por el atraso, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenas tardes a usted y a todos sus fieles oyentes. Efectivamente, la crisis de Venezuela es, creo yo, la que va a definir todos los temas políticos y de seguridad del continente en este año 2019. Es una crisis en la que Costa Rica está muy involucrado y por tanto tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Palabras de inicio del licenciado Paul Chávez, analista en temas de seguridad, en temas de inteligencia policial, y hoy nos va a hablar sobre lo que es la crisis en seguridad. Ya tengo aquí varias preguntas, pero vamos a dejar que el licenciado Paul Chávez vaya desarrollando el tema. Les reitero, ustedes pueden participar vía WhatsApp. Si no tiene nuestro WhatsApp, anótelo ahí en su teléfono, en su tablet, en su computadora. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Licenciado Paul Chávez, ¿cuál es la situación? ¿Cómo podría la crisis de Venezuela afectar a América Latina? Bien, vamos a tratar de explicar de forma muy rápida la crisis de Venezuela, porque esto no empezó ahora, sino que ya tiene bastantes años. Lo primero que tengo que decir es que Venezuela viene experimentando una crisis política, económica, de seguridad, desde hace ya más de 15 años prácticamente, lo que ha correspondido al gobierno bolivariano, al experimento chavista. Primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Inside Crime, una organización que estudia los temas de criminalidad, justamente acaba de publicar los datos sobre la inseguridad y la violencia en América Latina. Pues bien, por ahí empezamos. Venezuela es hoy día el país con la tasa de homicidios más alta de todo el planeta. El dato es espeluznante. Venezuela tiene una tasa de homicidios de 81 por cada 100.000 habitantes. El año pasado hubo 23.000 homicidios y hubo menos que el año anterior, pero la razón es muy clara. El Observatorio Venezolano de la Violencia dice que la razón por la cual en Venezuela han bajado los homicidios no es porque hay una política o una estrategia, a diferencia de Costa Rica, que ya vimos que los homicidios bajaron por razones de los megaoperativos y cosas que está haciendo el ministerio. No, en Venezuela bajaron los homicidios porque hay menos gente. O sea, hay 3 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela, que han huido de la violencia, la corrupción, la situación económica, que se han huido a los países cercanos, e inclusive en Costa Rica. Nosotros tenemos población venezolana que muchos costarricenses ya conocen de la situación de este país. Entonces, Venezuela es el país con la violencia y la inseguridad más alta de todo el planeta. Tiene las tasas más altas también de secuestros de todo el mundo. O sea, en Venezuela es el lugar donde más personas se secuestran en todo el planeta, y eso es un primer dato. En segundo lugar, la corrupción. Transparencia Internacional, que es una organización que estudia los temas de corrupción, tiene clasificado a Venezuela como el país más corrupto del mundo. Es decir, en América Latina es el país más corrupto, solo quizá hay otros países ahí en África que le ganan, pero Venezuela es una situación totalmente espeluznante. Tercero, las organizaciones que analizan temas económicos, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, tienen clasificados a Venezuela como el país donde menos es
importante o factible hacer una inversión. Es decir, en Venezuela no hay inversión, las empresas más bien se están huyendo de toda esta situación. Entonces, Venezuela vive una crisis de seguridad enorme, vive una crisis de corrupción enorme, vive una crisis económica tremenda, el desabastecimiento, los suministros básicos, lo que nosotros compramos en un supermercado en Venezuela simplemente no hay. La economía es absolutamente un caos. Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del planeta y este año las proyecciones son que incluso va a ser peor. Los ciudadanos venezolanos, hoy día el bolívar, que es la moneda, no vale absolutamente nada, o sea, no vale absolutamente nada, no sirve para comprar nada. Los venezolanos han tenido que optar por dolarizar la economía, está prohibida por el gobierno, o han tenido que utilizar el trueque para comprar todo tipo de mercancías, o simplemente no comen. Es decir, el pueblo venezolano hoy día pasa hambre, el pueblo venezolano es víctima de un gobierno que ha venido cometiendo abusos de derechos humanos, cierra medios de comunicación, encarcela a los opositores. Los informes de los organismos de derechos humanos refieren la corrupción, la tortura, los mismos organismos de seguridad están involucrados. Y para no terminar la historia, pues se dice que el gobierno de Venezuela está gobernado por una organización criminal de narcotráfico que se llama el Cártel de los Soles, que es dirigida desde la misma casa presidencial. Entonces realmente el panorama de Venezuela es realmente catastrófico, es realmente triste lo que viven hoy día los ciudadanos venezolanos. Pero si ya vamos a lo más reciente, ahí tenemos que añadir a todo este cuadro espeluznante una realidad que es absolutamente increíble. Es decir, Venezuela es hoy el único país en el mundo que tiene 2 presidentes, 2 asambleas legislativas y 2 poderes judiciales. Esta nebulosa es la que están viviendo justamente los venezolanos. El día miércoles Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, lo cual obviamente no lo reconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha dividido a la comunidad internacional. Hay países en América Latina que reconocen este gobierno, entre esos Costa Rica, y yo quisiera decir que ahí el presidente Carlos Alvarado se ha apuntado una flor en el ojal porque se ha unido a la comunidad democrática que quiere una democracia para Venezuela. Y por otro lado, bueno, Venezuela, Maduro sigue siendo apoyado por Rusia, por China y por grupos terroristas. Estaba viendo, por ejemplo, que Hezbollah, que es un grupo terrorista criminal, Hamas, la OLP y otros grupos terroristas del mundo le han dado su apoyo, y por supuesto la dictadura de Nicaragua que también le dio su apoyo a Nicolás Maduro. Así pues, América Latina en este momento experimenta una profunda crisis política porque dividió no solamente América Latina, sino que dividió el planeta. Es decir, y la crisis de Venezuela no es algo que se va a resolver pronto y nos va a afectar. ¿Por qué nos puede afectar? Y ya entrando un poco en materia, ¿por qué nos puede afectar la crisis de Venezuela? Bueno, porque este país cada día más colapsa más, cada día la situación económica, política, de seguridad se deteriora mucho más conforme pasan los días. Bueno, eso puede significar más oleadas de venezolanos huyendo de Venezuela que pueden llegar a Costa Rica tratando de buscar refugio, ¿verdad? Esa es una primera consecuencia. En segundo lugar, en dado caso de que los grupos criminales que hay en Venezuela no vieran la posibilidad de sobrevivir, bueno, ¿para dónde se pueden ir? Al rato pueden venirse para Costa Rica. El gobierno de Venezuela lamentablemente fomenta ciertos grupos criminales como los que tiene Ortega, que amedrentan a la población, se llaman colectivos, así se llaman, son bandas criminales del gobierno de Venezuela que ellos los apoyan, los arman, les dan recursos, y entonces estos grupos, pues según un caso que colapsara el régimen, pueden huir. El Cártel de los Soles, que son grupos de narcotráfico metidos en el gobierno, y en general el gobierno de Venezuela lamentablemente se ha convertido en un apadrino de grupos criminales que si colapsara, pues esos grupos tendrían que ver para dónde cogen, y ese es el gran riesgo para Costa Rica. Y finalmente la otra consecuencia es que, bueno, tras de que ya tenemos conflictos con Nicaragua, bueno, ahora resulta que tenemos un conflicto más adicional, porque Costa Rica reconoce a Juan Guaidó como presidente y Nicaragua obviamente reconoce a Nicolás Maduro, lo cual nos coloca en un conflicto más. Estamos perdón, les he hecho público que estoy afectado de la garganta desde hace días, me vengo recuperando, así es que les ruego que me disculpen. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El licenciado Paul Chávez, analista, nos está hablando sobre la crisis en Venezuela y cómo esta crisis se traslada
a Latinoamérica y desde luego al globo terráqueo, como lo acaba de explicar el licenciado Paul Chávez. Nos envían por acá algunos datos que nos parece interesante compartirlos. Nos dice una amiga acá, a través del WhatsApp, que usted también nos puede enviar información, preguntas, comentarios, audios no, porque nos envían audios y durante el programa, obviamente porque estamos al aire, no podemos estar escuchando audios, serían mensajes de texto, por favor, al 83 41 41 42. Mensajes referentes al tema crisis en Venezuela, crisis en América Latina, envíelos ya en este momento al WhatsApp 83414142. Programa Horizontes 83414142. Población de los venezolanos, son bastantes, yo no sabía que eran tantos, declaro mi ignorancia. 31.828.000 al año 2018, 31.828.000 son los venezolanos al año 2018, bastante, sinceramente. Otra consulta que nos viene por acá, nos dicen por acá, bueno, ya el licenciado Paul Chávez se adelantó, nos decían, ¿saben ustedes qué es el cartel de los soles? Es el que está gobernando junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es conocido como el SEBIN. Esos son los que tienen el poder en estos momentos y no lo quieren soltar porque Venezuela se convirtió en una narconación, nos dice la persona. Ojo que son mensajes de texto que nos envían vía WhatsApp. El teléfono termina en 0516 porque no tiene nombre. Ok, vamos a ver por acá. Un momentito antes de cederle la palabra al licenciado Paul Chávez, porque no me gusta estarlo interrumpiendo. Luis Alberto le hace una pregunta eminente del despido, será, bueno, del petróleo, será a ver qué opinión tiene usted en cuanto al asunto de que es una guerra por el petróleo, que los Estados Unidos quieren intervenir por el petróleo, igualmente que Rusia está respaldándolos por el petróleo, o sea, que se ha convertido en una nación estratégica por el lado del petróleo, al igual que los buques rusos son recargados en sus rutas en esta zona, en puertos de Venezuela. Viene otro comentario por acá, vamos a ver rápidamente. Le dicen por acá, bueno, a ver qué opinión le merece al licenciado Paul Chávez que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó la propuesta de diálogo con la oposición que presentaron los gobiernos de México y Uruguay, que declararon una posición neutra en la crisis política. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted esto? Voy con otra aquí, ya para cederle la palabra. Los Estados Unidos convocaron al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU está con 5 miembros permanentes que son China, Francia, Federación Rusa, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, y 10 miembros no permanentes. Sin embargo, hay algo muy interesante de la persona que nos envía esta información que les agradezco mucho. Así seguimos aprendiendo todos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes, es decir, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, tienen derecho al veto. Oigan ustedes, amigos, si alguno de estos países vota contra una propuesta, queda rechazada, incluso aunque el resto de los miembros haya votado a favor. Licenciado Paul Chávez, lo escuchamos con atención acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Bien, son varias preguntas y voy a tratar de responder, si no todas, la gran mayoría. Primero, el cártel de los soles, ¿qué es? El cártel de los soles no es un invento, es decir, es una realidad. Inside, que es una organización que el tiene organizado, publicó el año pasado un documento que cualquiera lo puede conseguir en su página web, se llama Venezuela, Estado Mafioso. El cártel de los soles, como dijo el oyente, efectivamente es la cúpula política y militar y policial de Venezuela. Desde la Casa de Gobierno de Venezuela, Tarek El Aissami, el vicepresidente, Néstor Riverol, el ministro de Justicia, y Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y aparte de eso, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente,
son los dirigentes del cártel de los soles. Es decir, la cúpula política de Venezuela está involucrada en el narcotráfico, y esto no lo digo yo, lo dice estudios muy serios de organizaciones que estudian esta materia. Y aparte de eso, los generales. Por eso es que la gente tiene que entender algo. Cuando uno ve que salen los militares, los generales, ofreciéndole el apoyo a Maduro, bueno, es que no tienen de otra, porque todos estos generales no pueden salir de Venezuela porque todos tienen órdenes de captura por narcotráfico, los busca el gobierno de Estados Unidos por este tipo de actividad. Y Venezuela hoy día, don Edgar, este es un dato que quizás sorprenda a muchos. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo, pero el mayor exportador es Venezuela. Es decir, la cocaína se la llevan remanentes de la FARC, remanentes del ELN, otros grupos criminales, la empaquetan en Venezuela y ahí la exportan. Entonces, hoy día Venezuela es el epicentro del narcotráfico a nivel mundial, y esto está dirigido por esta organización justamente que se llama el Cártel de los Soles. Primero. Segundo, voy a hablar un momentito sobre el tema del petróleo. Efectivamente, Venezuela es el país del mundo con las reservas petroleras más grandes del mundo, pero Venezuela tiene un problema. En primer lugar, el 98% de sus ingresos dependen del petróleo. Es decir, es un país con una sola fuente de ingresos. Y el segundo gran problema que tiene Venezuela es que su mayor comprador es los Estados Unidos, que es su mayor enemigo. Entonces, ya Venezuela, de hecho, ha venido teniendo problemas para colocar su petróleo, y si Trump decidiera de forma absoluta no comprarle absolutamente nada de petróleo a Venezuela, lo puede hacer. Encontrará dónde puede conseguir otro tipo de suministros, en Arabia Saudita o en otros lados. Inclusive la producción de Estados Unidos está subiendo. Entonces, si Trump tomara esa decisión, estrangularía totalmente a Venezuela. Es decir, si ya el país está prácticamente colapsado, el país entraría en un colapso peor. Ahí alguien mencionó que Rusia y China le compran petróleo. Bueno, es que no es cierto. En realidad, Rusia y China lo que reciben es petróleo, pero no lo pagan. Es decir, es más un trueque que otra cosa. Entonces, lo que es dinero que entra a la economía venezolana, se lo da justamente los Estados Unidos. Y además, Estados Unidos tiene la capacidad de bloquearle a Venezuela cualquier posibilidad que tenga de tratar de colocar ese petróleo en otros lugares del mundo. Es decir, Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo, el mayor consumidor de energía. Entonces, si Estados Unidos decidiera cerrarle la válvula económica a Venezuela, lo estrangularía totalmente a este régimen, que ya de por sí lo está haciendo. Ahí alguien mencionó algo que es totalmente cierto. Los barcos venezolanos que llevan petróleo, teniendo los embargos y otras acciones del gobierno de Estados Unidos, en alta mar pasan el petróleo a esos barcos, a barcos de Rusia. Hay un contrabando de petróleo justamente para tratar de evadir los embargos. Sin embargo, si Estados Unidos, como dije, le quiere cerrar el grifo de suministro económico, de pago de petróleo a Venezuela, lo puede hacer, pero puede tomar una decisión de esa naturaleza, busca petróleo en otro lado y se acabó. Es decir, Venezuela colapsaría mucho más, la inflación se dispararía mucho más y el país entraría en una crisis económica. Le pregunta Luis Alberto a usted, licenciado Paul Chávez, si una situación de crisis afectaría que el precio del petróleo se dispare. Efectivamente, claro que sí, efectivamente, porque al Estados Unidos cambiar su suministro principal de petróleo, o uno de los suministros principales que tiene Venezuela, bueno, esto haría que eventualmente Estados Unidos tenga que pagar más en otros mercados, y automáticamente entraríamos a consumir Costa Rica y todos los demás países del mundo tratando de conseguir petróleo, porque el suministro de Venezuela no podría darse. Es decir, todo lo que suministra Venezuela al mercado mundial de petróleo no podría entrar, entonces habría que competir para comprar otros suministros de petróleo contra los Estados Unidos, que trataría de solventar su necesidad. Y claro que sí, esto podría generar un incremento de los precios del petróleo. Como ya dije, la economía de Venezuela es dependiente absolutamente, bueno, del petróleo y del narcotráfico, ¿verdad? El cartel de los soles. El asunto es que el narcotráfico no hará para tanto suplir lo que significaría el colapso de la economía en caso de que Venezuela no pudiera colocar su petróleo. Hay que decir una cosa ahí muy interesante, don Edgar, y es lo siguiente, porque alguna gente, lo he visto en redes sociales y otras personas han estado diciendo de que Rusia y China entrarían a defender a Venezuela. Mire, nadie defiende a alguien que no le puede pagar. Es decir, por irónico que sea lo que voy a decir, pero China está preocupada por la deuda que le tienen. Exactamente, es decir, Rusia y China, inclusive
Inclusive le comento algo, en estos momentos los bonos de Venezuela, que antes nadie los compraba porque realmente eran bonos que no valían nada, porque era imposible cobrarlos algún día. Es decir, hay un montón de gente en el mundo, un montón de inversores internacionales que tenían bonos del gobierno de Venezuela que era una deuda que no era pagada hace años. Entonces resulta que ahora los bonos de Venezuela se han revalorizado. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales, las grandes empresas de bolsa, están calculando que Maduro va a caer. Y claro, también eso tiene impacto con respecto a China y con Rusia. ¿Por qué? Porque pueden ellos estar muy amiguitos de Maduro, pero lo cierto del caso es que a ellos lo que les interesa, sobre todo China, es que les interesa que le pague la plata. Un gobierno quebrado no puede pagarles a ellos. Entonces, más bien, por eso esa es la razón por la cual, de cierta manera, Rusia y China tampoco es que se van a jugar a irse un conflicto con los Estados Unidos en caso de alguna situación ya más crítica por Venezuela, porque es un régimen que va hacia el colapso. Es decir, el régimen de Venezuela no va hacia ningún otro lado más que el desastre más absoluto, y finalmente lo que China y Rusia quieren es dinero, es decir, no quieren el apoyo de un gobierno que realmente es un gobierno fallido. Licenciado Paul Chávez, me queda sumamente claro las respuestas que ha dado usted. Nos queda solo una, pero es muy profunda. Yo le solicitaría a usted y a los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes que me permitan ir a una pausa para venir con la pregunta, claro, en el sentido de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está formado por 5 miembros permanentes: Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Tienen derecho al veto. Si alguno de estos países vota en contra de una propuesta, queda rechazada, incluso aunque el resto de miembros haya votado a favor. ¿Esto por qué es la pregunta que le envían? Porque Donald Trump ha convocado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obviamente para pedir que se intervenga directamente desde Naciones Unidas en Venezuela. Vamos rápidamente a una pausa comercial, no nos cambien, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, retornamos en breve. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Así es, seguimos recibiendo sus mensajes en nuestro WhatsApp, 83 41 41, ese mismo que está sonando ahora, 8341-4142, que nos lo tienen fuleado hoy con preguntas sobre crisis en Venezuela, crisis en América Latina. Lo expone el licenciado Paul Chávez, quien nos acompaña hoy acá en Horizontes. Antes de la pausa, una pregunta que le hacían al licenciado Paul Chávez es la posibilidad del veto de uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto porque Donald Trump convocó a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Licenciado, un comentario al respecto.
Bien, alguna gente está comentando ahí de la posibilidad que esto termine en un conflicto armado, y están hablando de una hipótesis de una invasión de Estados Unidos y cosa parecida. Yo creo que eso es muy remoto, en realidad eso es algo muy, muy remoto. Quiera Dios que no sea así, que sea una realidad negociada. Así es. Yo más bien lo que pienso es que el análisis va por la siguiente línea. En este momento Venezuela y Maduro particularmente se enfrenta a una coyuntura muy difícil porque justamente los países vecinos son contrarios a él. Es decir, todavía el año anterior o años anteriores Venezuela tenía, por ejemplo, un amigo en Brasil, tenía un amigo en Argentina, tenía inclusive un amigo en Ecuador. Hoy día hasta Ecuador se le volvió en su contra, ¿verdad? Entonces, digamos que en la región de Sudamérica, el único aliado que tiene es Bolivia, que obviamente no tiene ninguna capacidad de poder ayudarle a Maduro de ningún tipo, ¿verdad? Ni político, ni económico, ni menos militar. Y en Centroamérica el único aliado que tiene es Nicaragua, que también está en una crisis, y por el otro lado Cuba está muy lejos y tiene también sus situaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel de la América Latina, Maduro está totalmente aislado. Y a nivel global, pues China y Rusia, como digo, pueden darle un apoyo político, pero no irá más allá de eso. Es decir, aquí pensar de que Rusia o China van a mover sus tropas para hacer algo apoyando a Maduro en caso de eso es algo realmente muy poco posible. Ahora, a lo que yo creo que esta situación va a llegar es que y conforme van a pasar los días, Venezuela el gobierno de Maduro va a ser estrangulado financieramente, ya Estados Unidos lo va a estrangular, y esto pues va a generar una reacción donde los mismos, y esta es la apuesta, es decir, los mismos militares que son los que vean el poder. Es decir, Nicolás Maduro es presidente de Venezuela simplemente porque los militares y el servicio de inteligencia, el BEDIN, lo apoyan. Pero si usted le quita esos dos apoyos, el gobierno absolutamente se cae, porque el apoyo del pueblo no lo tiene. Y por otro lado, la comunidad internacional se ha vuelto cada día más hacia Guaidó. Y entonces yo lo que creo es que la crisis va a evolucionar hacia una situación donde Maduro no va a ver de otra, o lo van a obligar a que renuncie y que el país vuelva a una senda de democracia. Vea usted, don Edgar, que estamos ante una coyuntura increíble porque, por así decirlo, el destino de Venezuela, que es un país tan importante, y el destino quizá de América Latina en este año en materia de seguridad, depende de un joven que se llama Juan Guaidó, de 35 años de edad, que hace un mes no lo conocía nadie en el planeta. Entonces, pues esas son las ironías del mundo, pero sin embargo yo he visto, y creo que todos han visto este señor hablando, el discurso que él se dio en el miércoles en Caracas, donde hubo millones apoyándolo, ¿verdad? Pues yo le tengo fe a este joven, es decir, como todo el que parezca una persona muy joven y muy poco experimentada, yo veo a este muchacho muy valiente, es decir, y yo creo que eso es lo que toda América Latina también le ha apostado. Ahora le pregunta Julio a usted, que nos hace el reporte de sintonía, y casualmente ya nos había llegado un comentario, nos decía que le preguntáramos a usted cuántos barriles produce al día, y casualmente una persona nos había mandado aquí que el representante de Venezuela ante la OPEP dijo que en el año 2018 Venezuela sacaba 1.570.000 barriles de crudo por día durante los primeros 6 meses del 2018. 1.570.000 barriles de crudo durante los primeros 6 meses del 2018, y que podría elevarse hasta 1.735.000. Eso es riqueza. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta personal que me tiene a mí con dudas, y probablemente la misma de algunos oyentes. Cuando hablamos de este joven ingeniero industrial, Juan Guaidó, a uno le preocupa que, por ejemplo, ayer no apareció, yo no sé si ya hoy apareció, pero nadie sabía dónde estaba. Entonces, ¿dónde queda el apoyo que le han dado algunas naciones cuando no aparece por ningún lado? Bueno, dos cosas. Me refiero primero al tema del petróleo. Vean, en Venezuela el petróleo es manejado por una empresa que se llama PDVSA. PDVSA hace unos años, antes de que empezara el gobierno chavista,
era la joya del Estado venezolano. Es decir, PDVSA fue una empresa que le dio muchos beneficios a Venezuela, etcétera, pero resulta que Hugo Chávez y Maduro pusieron a militares a manejar. Imagínense ustedes que en Costa Rica pusiéramos a dirigir el Recope alguien que no tenga la calificación profesional para eso, pero es absolutamente leal al presidente. Bueno, resulta que en Venezuela los altos, la mayoría de las organizaciones en Venezuela, casi todas las organizaciones productivas de Venezuela están en manos de militares. Y PDVSA, justamente alguien mencionaba la producción de petróleo. En Venezuela ha venido decreciendo absolutamente la producción de petróleo, porque justamente está manejada en términos políticos y no en términos profesionales. Y además, como ya yo mencionaba, Venezuela puede producir el petróleo que quiera, pero si no lo logra vender por los bloqueos que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, entonces ¿de qué le sirve? PDVSA es la organización más corrupta en Venezuela, es decir, los altos mandos que han manejado esa organización han llevado prácticamente a la quiebra. Es decir, esa es una empresa que hace años ha venido decreciendo su producción, los equipos tecnológicos son totalmente obsoletos, la producción de Venezuela ha venido cayendo paulatinamente, y los accidentes y otras situaciones con respecto al petróleo han venido dándose de forma creciente. Entonces, prácticamente PDVSA es una empresa quebrada, eso en primer lugar, y manejada en términos políticos que no aporta realmente a la riqueza de Venezuela. La otra pregunta era sobre el tema de dónde está Guaidó. Bueno, aquí quiero decir algo. Ayer la OEA aprobó una resolución, aprobó un voto, inclusive, repito, impulsado por Costa Rica, porque Costa Rica está ocupando la dirección de este organismo en este momento, lo cual obviamente nos coloca en colisión directa con el régimen de Maduro. Ahí debo decir que han pedido un velo de protección contra Guaidó, y yo no creo que él se le pueda ocurrir una locura como intentar hacer algo contra este señor, porque realmente ahí, quiero decirle, como le decía anteriormente don Edgar, que si Estados Unidos decide hoy cerrar el grifo de compra de petróleo a Venezuela, ese país colapsa en menos de 24 horas. O sea, la inflación, las protestas, todo el caos que originaría eso, inclusive ni China ni Rusia deberían ver cómo le pueden ayudar a Maduro ante una situación de esta. Entonces, yo no creo que Maduro se le ocurra hacer algún acto contra la integridad física de Guaidó, y tampoco este es el otro tema. Maduro le dijo a Estados Unidos que sacara todo su personal diplomático, ese plazo se vence el domingo. Tampoco Nicolás Maduro jamás se le va a ocurrir mandar a su ejército, o mandar a sus colectivos, o mandar a otros grupos criminales a tomar la embajada de Estados Unidos, porque ahí sí realmente se va a enfrentar una situación de seguridad muy grave desde el punto de vista de la capacidad de respuesta del gobierno de Estados Unidos. Y yo le digo una cosa, es decir, Rusia y China pueden tener sus intereses, pero como se dice en política internacional, aquí en política internacional no existen amigos, lo que existen son intereses, y nadie quiere irse en un barco que se está hundiendo, y eso es la situación del régimen de Nicolás Maduro. Por más que uno diga que Rusia y China lo van a ayudar, realmente eso a la hora de llegada ellos no van a sacrificar sus intereses con los Estados Unidos por un país y un presidente que realmente nadie quiere. Bien, con eso le está respondiendo por adelantado una pregunta que le iba a leer de Marvin Rivas Miranda, que decía, ¿cualquier injerencia de Rusia y China será combatida? Pues ya ahí está la respuesta de parte suya. Randy por acá dice, espero que ayuden al hermano país de Venezuela, esas personas sufren mucho. Saludos para don Edgar y don Paul. Gracias, Randy, por estar siempre en sintonía. Edgar nos dice por acá, hoy en redes sociales Maduro publicó que ni bajando Cristo dejaría el poder. ¿Qué dicen ustedes de esto? Bueno, no sé, nosotros no lo hemos visto. Jorge Ramírez nos dice, buenas tardes, todos estos países que tienen dictadores son una desgracia por esos países. Nosotros debemos de dar gracias a Dios que nuestro país es de principios cristianos, educación, pero hay que estar vigilantes de la seguridad. Muchas gracias, nos dice don Jorge Ramírez. Vamos a ver, saludos desde Alajuela, dice Dagoberto Suárez. Gracias, don Dagoberto, un saludo para todos los liguistas. Vamos a ver por acá, Gilberto Figueroa reporta sintonía. Acuna Matata, está simpático ese nombre, reporta sintonía. Ramón Rodríguez reporta sintonía también. Viene otra preguntita por acá.
Ok, Francisco Espinosa le dice, don Paul, ¿cree usted que esta crisis se resolverá diplomáticamente o considera usted que hará falta estrangularlos económicamente o lo que sería fatal para el área de Latinoamérica, una incursión militar? Prácticamente ya usted se refería a eso, pero esa es la preocupación que hay, que una invasión militar todos perdemos definitivamente. ¿Es así, licenciado Paul Chávez? Yo no creo que esto se resuelva por la vía militar. Como ya yo dije, el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene básicamente no por el pueblo, como ya dije, porque el pueblo está totalmente en contra de su gobierno, apoya a Guaidó. El gobierno de Venezuela se apoya básicamente en el ejército, en las cúpulas militares del ejército y también el servicio bolivariano de inteligencia. Y yo lo que creo, don Edgar, es que a pesar de que ellos hayan manifestado su lealtad al régimen, etcétera, en esta materia el gobierno de Estados Unidos y los demás países, Brasil, Colombia, que están más cerca, muy posiblemente ya hayan contactado a miembros de esas organizaciones para negociar algún tipo de arreglo. Es decir, en este momento para los jefes militares de Venezuela o para los jefes de la inteligencia, quedarse con Maduro es un suicidio. Es decir, es un suicidio porque el país ya afronta un problema económico tremendo, un problema de seguridad tremendo, y si ellos se deciden a quedarse con Maduro, como ya yo dije, es un régimen que se hunde. Yo siempre digo que más allá de lo que digan los analistas políticos, militares, etcétera, yo creo que los analistas económicos siempre han sido los más perceptivos de la realidad de los países, ¿verdad? Es decir, como ya yo decía anteriormente, las grandes empresas de análisis económico, sobre todo los que tienen bonos de la deuda venezolana, ya dan por un hecho la caída de Maduro, porque están precisamente, los bonos de Venezuela en estos momentos se están revalorizando. ¿Por qué? Porque justamente están dando por hecho que el gobierno de Maduro va a caer, Guaidó va a asumir la presidencia y esos bonos van a poder ser pagados. Es decir, al final de cuentas la política internacional está basada también en el dinero y no simplemente en afinidades políticas o amistades. Le dice Eddie Jiménez a usted que lo felicita, que excelente las apreciaciones que ha hecho y los comentarios. Don Mario Mazariegos, le mandamos un saludo también, que está reportando sintonía. Nuestra buena amiga, la licenciada Yari Gómez Quesada, gerente general de Grupo Extra. Saludo, doña Yari, se le respeta, se le quiere a usted y a todos sus colaboradores de Grupo Extra. Marta Odio, que reporta sintonía. Tommy Policía de Tortuguero también. Don Maynor Anchía, que está pegadito ahí en la seccional de ANEP Fuerza Pública, y nos hacen aquí una consulta, un momentito que lo tengo en el WhatsApp, 83414142. Amigos, si usted todavía no tiene el WhatsApp nuestro, guárdelo ahí en sus contactos. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Bueno, este no tiene nombre, el número termina, ok, gracias Luis Alberto, que nos dice que muy bueno el programa. Este termina en 0887. Dice, ¿saben ustedes y qué sabe el licenciado Paul Chávez de la cantidad de militares de anteriores gobiernos de Venezuela que viven en las zonas de Gregal por Curriabat, en Monterán por Curriabat, que son de lujo, igual que en Valle del Sol de Santa Ana, con dineros de dudosa procedencia, entraron aquí protegidos por gobiernos norteamericanos y los gobiernos de turno de Costa Rica? Se les dio, ojo lo que dice aquí, se les dio inclusive seguridad por parte del Estado costarricense a petición del gobierno amigo del norte. ¿Saben ustedes de eso? Estos venezolanos ni siquiera trabajan, pero tienen miles de millones de dólares, repito, en Gregal, en Curriabat, en Monterán, en Curriabat y en Valle del Sol, que viven exmilitares venezolanos. ¿Sabe usted algo al respecto, licenciado Paul Chávez? Bueno, don Edgar, sobre el caso en concreto, yo lo que le podría decir es lo siguiente. En este momento, por ejemplo, para una institución bancaria o para un empresario, en este momento recibir un capital de Venezuela es un capital de riesgo. Primero, como ya yo decía, todo capital de Venezuela es posiblemente sospechoso de corrupción, que obviamente algunos allegados de Maduro ante el desastre que viene, pues han tratado de sacar dinero. Inclusive se dice que gran parte del dinero de Maduro y otros miembros de su régimen no están en Venezuela, están en bancos, etcétera. Es decir, ha habido toda una fuga de capitales tremendo. Dinero de eso se lo han dejado y lo han enviado a otros países, primero. Segundo, efectivamente
efectivamente hay muchos refugiados del régimen de Maduro, que bueno, es que el asunto es que el régimen de Maduro ha venido desgranándose, es decir, la fiscal de Venezuela era una adicta y una fiel de Maduro. Bueno, resulta que la fiscal Ortega lo abandonó, y todos los días escuchamos noticias de que alguien del régimen de Venezuela, ahora hubo un magistrado recientemente que también se fue y denunció toda la realidad de la corrupción en el sistema judicial. Es decir, en Venezuela no hay una diferencia de poderes, no hay una diferencia entre la Asamblea Legislativa, entre el Poder Judicial, entre el gobierno, ¿verdad? Cosa diferente aquí el presidente puede opinar de una forma y su fracción legislativa puede pensar de otra. Allá en Venezuela eso absolutamente no existe. Aquí el presidente no puede decirle al presidente de la Corte que haga algo. Allá en Venezuela, desde la Casa de Miraflores, que es la Casa de Gobierno de Maduro, él le dice a los magistrados cómo resolver los casos. Es decir, la corrupción es absolutamente completa. Entonces yo le diría que sí, en Costa Rica pueden haber algunos exmilitares y algunos miembros del gobierno de Maduro que han huido a Costa Rica, y también el gobierno de Estados Unidos pues está recibiendo cada vez más propuestas de gente que quiere ayudarlos y a los demás países. Cuando el joven Guaidó se proclamó presidente y Estados Unidos lo reconoció a los 10 minutos, eso ya estaba hablado, Edgar, que sí, ya eso estaba totalmente hablado, ya todo eso estaba coordinado, de que el joven se iba a proclamar presidente, Estados Unidos iba a reconocer. Sí, hay operaciones, lo que llaman ustedes los expertos en seguridad, operaciones encubiertas de la CIA que ha venido trabajando. Le dice Alejandro Morales a usted cuáles son los siguientes pasos en Venezuela. El opinólogo dice, con tanto problema en varios países cercanos y las leyes migratorias aquí tan flojas. Vamos a ver, Carlos Sánchez dice, felicita a Paul Chávez por su excelente programa. Gracias, Carlos. Esos son los últimos comentarios que le quiero leer porque ya nos quedan solamente 3 minutos y medio de programa. ¿Qué sigue para Venezuela? Bueno, el fin de semana, como yo decía, hay un hecho clave. Se vence el ultimátum de Maduro de la salida de los diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. Obviamente ya el secretario Pompeo dijo que no lo va a hacer porque no reconoce a Nicolás Maduro. Entonces, el día domingo va a ser un día clave porque Estados Unidos no va a sacar a sus diplomáticos de ahí, y Maduro se va a quedar, por así decirlo, y como decimos en Costa Rica, alborotado. ¿Por qué? Porque el ultimátum el gobierno de Estados Unidos no se lo va a cumplir. Entonces, posiblemente se inicie algún tipo de hostigamiento con respecto al personal de la embajada, y ahí Estados Unidos va a tener muchas bases para seguir estrangulando cada día más. Es decir, aquí muchos de sus oyentes, don Edgar, pueden ser antiamericanos o proamericanos, eso no importa, pero lo cierto del caso es que la política mundial es clara. Es decir, la capacidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de quebrar económicamente un país es absoluta. Es decir, si Estados Unidos, por ejemplo, quisiera quebrar a Daniel Ortega o quebrar a Venezuela o quebrar a cualquier país del mundo, pues Estados Unidos perfectamente lo puede hacer por sus vínculos con la economía mundial, que no tiene ningún otro país. Es decir, no existe ningún otro país en este mundo con la capacidad de maniobra financiera que tienen los Estados Unidos para quebrar un régimen. Ya lo está haciendo con Irán, por ejemplo. Estados Unidos salió del acuerdo nuclear y ya Irán está sufriendo las consecuencias. Y eso que Irán es un país que tiene otro tipo de fuentes de energía aparte del petróleo y tiene otros aliados y otras cosas por ahí. O sea, si Irán está sufriendo las consecuencias devastadoras del embargo que le está aplicando los Estados Unidos, ni se imagine Venezuela, donde prácticamente no tiene ningún amigo cercano en la región importante. Bueno, aquí en el minuto final una reflexión, y es que ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó tienen mayoría. Definitivamente sí, el país está dividido. Hay unos que están a favor, unos se quedan por necesidad, otros se quedan por desesperación. Y don Víctor Hernández nos dice en el minuto final, ¿y qué posición tienen China y Rusia? Bueno, ya usted lo había explicado, pero si quiere le explicamos así en minuto y medio a don Víctor Hernández. Bueno, China y Rusia apoyan políticamente a Maduro y lo apoyan con algún tipo de asistencia en términos económicos y militares. Pero como ya yo dije, lo cierto del caso es que nadie quiere ser parte de un barco que se hunde. Finalmente, China y Rusia tienen intereses más grandes con los Estados Unidos que simplemente Venezuela. Entonces, tampoco crean que ellos van a irse a una guerra o van a irse a un conflicto muy grande por un régimen que definitivamente se derrumba. Y don Edgar, ya nada más para terminar, elevar una plegaria por el noble pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo grande, es un pueblo noble, es la patria de libertador. Es decir, Simón Bolívar es el libertador de toda América Latina,
y realmente a mí me duele ver que este país tan hermoso, con tantos recursos, con tanta gente buena que tenemos inclusive por acá, y la patria, la patria del Libertador, pues se haya convertido en un régimen que hoy día pues lamentablemente está incurriendo en todo este tipo de cosas. Dios salve a Venezuela y Dios ayude a los venezolanos a salir de esta crisis. Linda, con esa reflexión del licenciado Paul Chávez, cerramos. Dios salve a Venezuela y que nos ayude a todos a salir de esta crisis para que no se vea afectado Latinoamérica y el mundo. Nosotros nos vamos, amigos y amigas. Lunes 3 de la tarde regresa a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, la radio completa. Feliz fin de semana para todos. Gracias. WhatsApp, programa Horizontes, 83 40.